Quiero empezar este mensaje con una imagen muy sencilla. Hace años, un hermano maduro en la fe me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, la iglesia y el cristiano son como un barco en medio del mar. El cristiano es el pequeño barco y ese inmenso mar es el mundo. Ese hermano me explicó que un barco está diseñado para estar sobre el mar, no para vivir en tierra seca, y que así también nosotros como cristianos vivimos en medio de este mundo. Trabajamos, estudiamos, convivimos con distintas personas que no conocen a Dios. Y me dijo algo que me marcó para toda la vida. Él dijo, el problema no es que el barco esté en el mar, pues para eso fue diseñado. El problema es cuando el mar empieza a entrar en el barco. Porque cuando el agua entra, si no se tiene el mantenimiento adecuado, el agua empieza a corroer, a oxidar, a dañar por dentro y posteriormente el barco se hunde. Desde ese día entendí algo. El problema no es solo estar en un mundo sucio. El verdadero peligro es cuando esa suciedad empieza a entrar en nuestro corazón, cuando dejamos que el mundo entre a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro hogar. Este mismo hermano, con el paso del tiempo y su amplia experiencia caminando con el Señor, me contó algo que le causó mucho dolor. Mencionó que, en alguna ocasión, lo invitaron a una fiesta de cumpleaños de un niño. Con miembros de una iglesia que él conocía desde hace tiempo, se suponía que sería una familia cristiana. Él fue con gusto, pensando que iba a ser un tiempo sano, agradable, de gratitud a Dios. Pero cuando llegó se encontró con otra cosa. Su pecho palpitaba, se sentía incómodo, algo lo llenaba de una profunda tristeza, pues se dio cuenta de que aquel lugar no fue lo que él esperaba. Llegó a pensar y considerar que tal vez había cometido un error en la dirección del lugar, pues cuando él miró a su alrededor y empezó a observar con más detalle, había alcohol en las mesas, había música del mundo con letras sucias, obscenas, había malas palabras, chistes vulgares, un ambiente de fiesta desordenada. Y lo que más le dolió fue haber sido invitado por supuestos hermanos en la fe. Lo que le rompió y destrozó el corazón fue ver que de entre los muchos que estaban ahí, lo miraban como si nada pasara, como si fuera correcto lo que hacían y tristemente, eran personas que se decían ir a la iglesia, gente que cantaba el domingo en el culto, pero vivía como el mundo el resto de la semana. Ese hermano me dijo, lo que vi ahí no fue una fiesta cristiana. Vi barcos que ya se estaban llenando de agua, vi barcos que se estaban oxidando, vi barcos que se estaban hundiendo en el fondo del mar, y nadie se daba cuenta. Pero los únicos autoengañados y náufragos eran ellos, pues yo sabía que tenía que alejarme de esa tormenta y aguas turbias antes de que el agua o el mundo entrara a mi barco. Vi personas que decían ser de Cristo, pero aman más al mundo que a Dios. Y si somos honestos, hoy vemos lo mismo en muchos lugares. Cristianos en conciertos de reggaetón o cualquier otro género de música que deshonra a Dios y que exalta el pecado, levantando manos en eventos donde el nombre de Dios es burlado, cantando letras que ensucian la mente, pero luego levantando las manos en la iglesia. Personas que se hacen llamar creyentes, pero sus redes sociales están llenas de contenido sucio, sensual, violento, bromas de doble sentido, fotos provocativas, música que alimenta la carne, un pie en la iglesia y el otro bien metido en el mundo. Por eso hoy quiero hablarte de esto con amor, pero con firmeza, sin nada de tibiezas, porque Dios al tibio lo vomita de su boca, así está escrito. Porque Dios no nos llamó a vivir una doble vida. Dios no nos salvó para que el mundo se meta en nuestro corazón. Dios nos llamó a vivir en santidad, en medio de un mundo sucio. Por eso, vamos a abrir la Biblia, nuestra máxima autoridad. Vamos a escuchar lo que Dios dice, no lo que la cultura dice. Y vamos a dejar que su palabra confronte nuestra vida, no para destruirnos, sino para limpiarnos y despertarnos.
La Biblia dice en Primera de Pedro 1, versículos del 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí Pedro le está hablando a creyentes que viven rodeados de un mundo hostil. No le habla a gente perfecta, le habla a gente que sufre tentaciones, burlas, presiones. Y les recuerda algo importante. Si de verdad somos hijos de Dios, nuestra vida no puede seguir igual que antes. Dice, como hijos obedientes. Un hijo que ama a su padre busca parecerse a él. Si nuestro Padre es santo, no podemos estar cómodos viviendo en suciedad. Si nuestro Padre es luz, no podemos amar las tinieblas. Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Antes vivíamos en ignorancia, sin conocer a Dios, sin conocer su palabra. Antes era normal hablar sucio, ver basura, escuchar basura, vivir en pecado. Pero ahora conocemos a Cristo, y eso lo cambia todo. La pregunta es, ¿estás viviendo como hijo obediente o como alguien que solo tiene el título de cristiano? ¿Has dejado que el mundo moldee tu mente, tus deseos, tus decisiones? ¿O estás dejando que la palabra de Dios te transforme de verdad? Pedro no dice, traten o finjan ser santos un ratito en la iglesia, o 1 o 2 días. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso incluye lo que ves en tu teléfono cuando nadie te ve. Incluye lo que escuchas con tus audífonos, lo que escribes en tus chats, lo que haces en tus fiestas. Santidad no es una cara seria el domingo. Santidad no es solo cambiar tu vocabulario religioso. Santidad es pertenecer a Dios por completo. Es vivir de una manera que muestra que Él es dueño de tu vida. Por eso, este mensaje tiene que entrar donde más duele, en la música que consumes, en las series que ves hasta la madrugada, en las páginas que visitas cuando estás solo. Dios no pasa por alto eso. Dios no dice, mientras vengas el domingo, haz lo que quieras en la semana. La Biblia dice que Él es santo y nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, no solo cuando los demás te ven. Ahora leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjate en algo muy importante, aquí no dice la sugerencia de Dios, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios no está jugando con esto, Él es claro. Muchos pasan la vida preguntando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Aquí tienes una respuesta directa. La voluntad de Dios es que vivas apartado del pecado, que vivas en santidad, no revolcado en la inmundicia de este mundo. Pablo menciona específicamente el área sexual, porque sabe que es un campo de batalla enorme. Ayer era la calle, hoy es el celular. Con un dedo puedes abrir puertas al pecado que destruyen tu alma. Fornicación, adulterio, pornografía, coqueteos fuera del matrimonio, chistes y memes morbosos, cuentas cristianas que en realidad promueven sensualidad. Jóvenes que dicen amar a Dios, pero alimentan sus ojos, su mente y su corazón con imágenes que Dios aborrece. La Biblia dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no te salvó para que sigas esclavo de esos pecados. Dios no te rescató para que sigas viviendo como si no lo conocieras. Dios te llamó a santificación, a ser diferente,
a vivir apartado para Él. Tal vez tú mismo sabes que estás jugando con fuego, que en público levantas tus manos, pero en privado tus manos están manchadas, que hablas de Cristo, pero tus conversaciones privadas lo niegan, que compartes versículos, pero compartes también contenido que entristece al Espíritu Santo. No te engañes, no es un juego, estás jugando con fuego y te vas a quemar. Cada clic, cada decisión, cada me gusta que das a lo que ofende a Dios va endureciendo tu corazón, va llenando de agua el barco de tu vida. Ahora leamos 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan va directo al corazón del problema. No solo se trata de lo que haces, se trata de lo que amas, se trata de hacia dónde se inclina tu corazón. Él dice, no améis al mundo. No está hablando de la creación ni de las personas. Está hablando del sistema que vive de espaldas a Dios, de los deseos de la carne, de los ojos, del orgullo de la vida. Mira cómo se ve esto hoy. Deseos de la carne. Todo lo que busca placer sin límites, sin obediencia a Dios. Deseos de los ojos. Todo lo que entra por la vista y despierta codicia, lujuria, envidia. Vanagloria de la vida. Querer aparentar, presumir, mostrar una vida perfecta que no es real. Instagram, TikTok, conciertos, fiestas, contenido trending, ambientes donde se exalta el pecado, la sensualidad, el dinero, la fama, y ahí mismo, en medio de todo eso, están muchos que se llaman cristianos, disfrutando, cantando, grabando historias, como si nada. La pregunta es incómoda pero necesaria. ¿A quién amas realmente? ¿A Dios o al mundo? Porque Juan dice que si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Tal vez esto te duele, tal vez sientes vergüenza de cosas que has hecho, visto o compartido. Tal vez el Espíritu Santo te está mostrando momentos en los que escogiste el mundo, sabiendo lo que Dios decía. Ese dolor es bueno si te lleva al arrepentimiento. Esa vergüenza es buena si te lleva a correr a los pies de Cristo. Dios no te confronta para destruirte, te confronta para despertarte, limpiarte y restaurarte. Santidad no es que tú te hagas perfecto en tus fuerzas, santidad es que respondas al llamado de Dios. Es que vengas con tu suciedad, con tu doble vida, con tu barco a punto de hundirse, y le digas, Señor, ya no quiero vivir así, límpiame, cámbiame, tómame por completo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No hay evangelio verdadero sin un llamado a arrepentimiento. No hay cristianismo real que abrace la cruz, pero abrace también el pecado sin lucha. Dios nos llama a dejar la doble vida y vivir rendidos a Él. Tal vez piensas, es que todos lo hacen, es que es normal, es que así es la juventud hoy. Déjame decirte algo con amor, pero con claridad. Dios no te llamó a ser como todos. Dios te llamó a ser santo, porque Él es santo. Sí, te van a criticar. Sí, te van a decir religioso, exagerado, anticuado. Pero más vale ser criticado por los hombres que ser apartado por Dios. Más vale perder seguidores que perder sensibilidad al Espíritu Santo. Hoy quiero invitarte a algo muy concreto. Mira tu vida delante de Dios. Mira tu celular, tu historial, tu música, tus redes, tus amistades. Pregúntale al Señor honestamente, ¿qué me está ensuciando? ¿Qué es lo que yo he permitido? Quizá Dios te va a mostrar una relación que no le honra, una amistad que te arrastra al pecado, una lista de reproducción que alimenta tu carne, cuentas que sigues, lugares que frecuentas,
conversaciones que toleras. No tapes su voz, no apagues al espíritu acomodando el pecado. No justifiques lo que sabes que está mal, diciendo, Dios conoce mi corazón. Sí, Él conoce tu corazón, y por eso hoy te está hablando. Dios quiere un pueblo limpio, no ultra perfecto, pero sí arrepentido. No sin luchas, pero sí dispuesto a obedecer. No sin tentaciones, pero sí decidido a decir no al pecado por amor a Él. Hoy hay mucha gente que no conoce del amor del Señor, incluso muchos cristianos. Tal vez se preguntan con toda sinceridad y seriedad, se preguntan, ¿cuál es la gran idea de la vida cristiana? Para responder su pregunta, recurramos a una lección o enseñanza o un término en latín. La gran idea de la vida cristiana es coram Deo. Coram Deo captura la esencia de la vida cristiana y nos ayuda a tener en cuenta que sea lo que sea que hagamos, consideremos y estemos conscientes que estamos delante de la presencia de Dios. Esta frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente. No existe lugar tan remoto que podamos escapar de su mirada penetrante. Es por eso que debemos tomar en cuenta que nosotros, siendo como un pequeño barco en ese gran mar tan inmenso, debemos tener cuidado. El gran mar representa al mundo, la sociedad o el sistema que va en contra de Dios. El mar es el entorno inmenso que nos rodea. Así que aprendamos a navegar nuestro barco. ¿Cómo? Leyendo nuestro mapa de navegación, la palabra de Dios. Y esto implica gestionar la propia embarcación ante tormentas, nuestro cuerpo, mente, acciones, aprendiendo a dirigir el rumbo a pesar de las corrientes. Nunca dejemos de considerar la santidad de Dios. Siempre ten conciencia de que Dios todo lo ve. Dios te está mirando todo el tiempo. Él sabe en qué puerto paras y lo que haces. Cuida tu navegación, es decir, tus acciones o decisiones. No se trata solo de flotar, sino de dirigir activamente el barco utilizando velas y timón, es decir, tomar decisiones para alcanzar un propósito en lugar de ser arrastrado por la marea. Las tormentas, es decir, la crisis, o momentos difíciles e inevitables que prueban tu habilidad para ajustar tus velas y no perder el rumbo. Siempre recuerda a nuestro Señor Jesús calmando la tormenta, Mateo 8, 23, 27 o en Marcos 4, 35 al 41. Esta es la seguridad suprema del cristiano. Sabemos y confiamos que Cristo tiene autoridad absoluta sobre la naturaleza y todo lo que nos rodea, incluso las crisis de la vida, incluyendo ese mar tan inmenso. Todo se somete bajo su autoridad. Aunque los discípulos temieron en aquel momento, Jesús demostró que su presencia en la barca garantiza protección, paz y la autoridad de superar cualquier adversidad. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 17, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estas palabras, pronunciadas por Jesús en su oración, enseña que los cristianos viven físicamente en la sociedad, el mar o el mundo, pero no adoptan sus valores, pecados o maldades, ya que su ciudadanía es celestial y siguen los principios de Dios, diferenciándose de la cultura mundana. Dios es amor, pero también fuego consumidor y aborrece el pecado.
Siempre ten conciencia de la presencia de Dios y vive en santidad, es decir, apártate del pecado. Esto no quiere decir que vivas en perfección, porque ciertamente somos humanos y nos equivocamos. Mas sabemos que no practicamos el pecado, y si por alguna razón llegáramos a pecar, abogado, tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesús, dice la Escritura. Es por eso que debes considerar esto. Ten cuidado de ir a la iglesia solo por costumbre. Ten cuidado de servir solo por costumbre. Ten cuidado de fingir delante de Dios. Tal vez mientras escuchas esto, tu alma siente dolor. Sientes vergüenza por cosas que has hecho. Te ves en esa fiesta, en ese concierto, en ese chat. Te ves cantando a Dios y al mismo tiempo abrazando lo que Él aborrece. Ese dolor es una oportunidad de gracia. Hoy no es día de excusas. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de decirle a Dios, limpia mi barco antes de que me hunda. Si el Espíritu te está hablando, no endurezcas tu corazón. Apaga lo que tengas que apagar, borra lo que tengas que borrar, aléjate de lo que tengas que dejar, aunque a tu carne le duela. Dios honra a los que creen y confían en Él. Dios fortalece a los que cortan con el pecado. Dios va a llenar de su presencia a los que se vacían del mundo, porque Él es santo y Él quiere un pueblo santo. Y si no te ha quedado claro este mensaje, escucha esto. En los días de Noé, Dios le ordenó a Noé construir algo nunca antes visto, el arca, y Noé lo hizo tal cual Dios se lo señaló. Noé obedeció todas y cada una de las instrucciones que Dios le dio. Con la madera de gofer y la brea por dentro y por fuera, hizo todo tal cual Dios se lo ordenó. Hizo los 3 pisos, subió el alimento para los distintos animales, pero al terminarla había un gran detalle. Algo sumamente inquietante, que un buen marinero experimentado habría notado desde el principio. El arca no tenía un sistema de remos o velas, y lo más extraño, si te das cuenta en el relato, el arca no tenía un timón. Era una enorme estructura, o un enorme barco, una enorme arca sin poder dirigirse, sin poder girar, sin poder detenerse. Solo flotar en medio de esa inmensa inundación, sin poder decidir el rumbo, y no fue negligencia de Noé, no fue un error, fue el plan divino. Porque si el arca hubiese tenido un timón, Noé hubiera intentado dirigirla, habría luchado contra las olas, confiando en su propia fuerza. Pero Dios no dejó el control en las manos de Noé. Dios fue, él mismo el capitán. Dios no necesitó un capitán humano. El mensaje es claro, Dios no te pide que controles la tormenta. En medio del inmenso mar te pide que seas fiel y confíes en Él, porque Él es quien la gobierna. Así que, como Noé, en medio de toda esa generación, descrita en Génesis 6:8, perversa y corrupta y violenta y tan llena de maldad, no se contaminó de ese mundo, sino, más bien dice la Escritura, que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, así nosotros no nos contaminemos de este mundo. Aprendamos de esa historia. Noé estaba en medio de esa generación, mas él se apartó y obedeció a Dios. Noé practicó la santidad al mantener una vida justa, íntegra y obediente a Dios, separándose de la corrupción y violencia generalizada de su época. Su santidad práctica se reflejó en su obediencia absoluta al construir el arca y caminar en comunión con Dios, siendo un testimonio de separación del mal. El mundo en los días de Noé estaba corrompido, igual que hoy. La gente vivía como quería, sin temor de Dios, sin santidad. Pero Noé no se mezcló, no siguió la corriente, no justificó el pecado, no negoció con la maldad. Mientras todos vivían en corrupción, Noé decidió caminar con Dios, y eso lo hizo diferente. Escucha esto. Dios no busca mayoría, busca santidad. Noé fue salvo, no por ser perfecto, sino por ser obediente en medio de un mundo podrido. Hoy muchos dicen ser cristianos, pero viven como el mundo. Y la pregunta es clara.
¿Eres parte del sistema o eres como Noé? Porque en medio de una generación corrupta, la santidad no es opcional, es la evidencia de que realmente caminas con Dios. Quiero terminar recordándote esto. Jesús no murió en la cruz para que sigas esclavo de la suciedad de este mundo. Él derramó su sangre para limpiarte, para darte una vida nueva, para hacerte suyo, para que puedas vivir en santidad en medio de un mundo sucio. Tal vez tu barco ya tiene agua adentro, tal vez sientes que te estás hundiendo. Hoy Jesús te extiende su mano. Hoy Él puede sacarte, limpiarte y empezar de nuevo contigo. No apagues su voz. No dejes este mensaje para después. Ahí donde estás, habla con Dios. Confiesa tu pecado. Entrégale tu corazón. Pídele que te haga santo como Él es santo. Y que de ahora en adelante, tu vida, tus decisiones, tus redes, tus fiestas, tus amistades, muestren al mundo que tú perteneces a Cristo, que no eres un barco hundiéndose en el mar, sino un hijo de Dios, que camina en santidad a los pies del Maestro y Señor. Muchas gracias una vez más por seguir el contenido de este pequeño canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo reflexiones acerca de la vida cristiana. Es por eso que te pedimos nos ayudes con un like, que te suscribas y por supuesto que comentes y compartas estas breves reflexiones. No pedimos nada más, pues creemos fielmente que debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Recuerda que este es tu canal, a los pies del Maestro y Señor. Nos vemos en el próximo video.